Buenas noches, América. Nueva York eliminó una exención religiosa a los requisitos de vacunación para niños en edad escolar. Una tendencia en al menos 46 estados que intentan impedir que las personas opten por no vacunar a sus hijos. La medida ocurre ante el peor brote de sarampión en décadas en el estado. Los funcionarios federales de salud dijeron la semana pasada que la epidemia de sarampión en Estados Unidos de este año ha superado los 1.000 casos de la enfermedad, la cifra más alta en los últimos 27 años. La mayoría de los casos son en brotes en Nueva York en comunidades judías ortodoxas. La medida permite a los padres de niños citar sus creencias religiosas para no dejar que un niño reciba las vacunas requeridas para la inscripción escolar. Sin embargo, el argumento de legisladores es que están enfrentando una crisis de salud pública sin precedentes. Pero los padres de aquellos niños no vacunados dicen que las medidas son un asalto a la libertad religiosa y algunos de hecho consideran hasta irse del estado. La decisión de los legisladores es que las creencias religiosas no triunfan sobre el bien mayor y alegan que la decisión de no vacunar está basada en afirmaciones erróneas sobre peligros de vacunas científicamente desacreditadas. La ley entró en vigencia inmediatamente y los estudiantes no vacunados tendrán hasta 30 días después de ingresar a la escuela para demostrar que han recibido la primera dosis de cada vacuna. Pero entonces, ¿con quién está de acuerdo usted? ¿Sí es esto por el bien de todos o simplemente es un asalto a la religión? Usted decide. Son las 8 en Bogotá, Lima y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago y las 10 en Buenos Aires. Les saluda Emiliana Molina en sustitución hoy de Gustavo Legret y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, candidatos demócratas se preparan para el primer debate de cara a las primarias hacia 2020. Estados Unidos acusa a Irán de ataque en el Estrecho de Omán. Inició la Copa América 2019. Analizamos las implicaciones políticas y económicas de la competencia deportiva. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Guatemala celebrará elecciones este domingo. Jimmy Morales no se volvió a postular, pues esto hubiera requerido violar la Constitución que prohíbe la reelección. Aunque la reelección ha sido una tendencia constitucional de los presidentes de América Latina en los últimos 20 años. No obstante, estas son unas elecciones afectadas por la polarización, donde los discursos, como los de Morales, buscan desprestigiar a investigadores para obstaculizar su labor. Dos ejemplos, la exfiscala Thelma Aldana y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo apoyado por las Naciones Unidas que lleva años investigando casos de corrupción en Guatemala y que ha procesado a varios peces gordos y se han desmantelado de hecho alrededor de 80 bandas criminales. Pedro Cruz, analista político y presidente de la organización Primero Guatemala, nos habla de este tema. Pedro, cuéntenos qué cambios podríamos esperar si los candidatos que estamos viendo en esta campaña presidencial están implicados en actos de corrupción. Muy buenas noches, amigos de NTN 24. Es un gusto poder compartir con ustedes. Y bueno, contestando la pregunta que me hacías, yo creo que es preocupante cuando ya uno tiene la información y ve la intención del voto a través de las encuestas, los resultados que nos podrían arrojar en las próximas elecciones generales. Desafortunadamente, yo quisiera ver un cambio reflejado en quién va a ser nuestro próximo gobernante. Sin embargo, la intención de voto demuestra otra cosa que no necesariamente es lo que quisiéramos los que venimos luchando contra la corrupción, los que venimos buscando esa depuración de la clase política. Vemos a dos candidatos que van punteando las encuestas, que han estado en procesos anteriores. Uno de ellos lleva ya 5 elecciones, la otra pues lleva algún proceso de corrupción con ella, y a mí me preocupa que la vieja política pues siga cooptando las instituciones y que no podamos avanzar. Los guatemaltecos quisiéramos tener pues una clase política renovada, una clase política nueva, y es preocupante que no se vea reflejado en las encuestas en estos momentos.
¿No le parece paradójico que la CICIG, que tiene alrededor de un 72% de aprobación, esté prácticamente ausente en estas elecciones presidenciales? ¿Están los días contados de esta institución? El mandato de la CICIG está por terminar en septiembre. Yo creo que es un tema que ya quedó por un lado. Aquí lo que tenemos que ponernos a pensar es cómo los guatemaltecos vamos a fortalecer nuestra institucionalidad. Y a él les quisiera comentar que las organizaciones Primero Guatemala y Jóvenes por Guatemala hemos hecho un proceso de intento de renovación en cuanto a los listados de los diputados. Hemos presentado listados de más de 100 candidatos y hemos estado dándole seguimiento para que el Tribunal Supremo Electoral, en un momento donde está siendo tan cuestionado, pues no les adjudique la curul en enero. Estos candidatos van a tener 6 meses entre los que van a ser electos y los que van a tomar posesión, y ahí donde le estamos apuntando a nosotros, porque ya lo logramos en las elecciones anteriores y quisiéramos que suceda también en estos momentos. Muchísimas gracias y mucha suerte a todos los guatemaltecos que estarán votando este fin de semana. Después de 3 años y medio de estar en la Casa Blanca, la portavoz Sarah Sanders abandona su cargo. Sanders regresará a su hogar en Arkansas. Durante su paso por la Casa Blanca ha mantenido una relación conflictiva y a veces amargada con los periodistas acreditados. De hecho, suspendieron las sesiones informativas diarias, una formalidad institucional que otros presidentes han respetado. La última vez que Sanders habló con periodistas desde la sala de prensa fue hace 95 días, el 11 de marzo. Para hablar del tema nos acompaña Pablo Pardo, corresponsal de El Mundo. Pablo, cuénteme cómo valora el trabajo que Sanders hizo durante estos últimos 3 años. Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que fundamentalmente Sanders ha sido la cara pública del gobierno de Donald Trump y ha seguido las directrices del gobierno de Donald Trump en estos últimos 2 años. Ha sido como un enfrentamiento constante con los medios de comunicación y digamos una tarea pues que ha sido como la tarea del portavoz habitual, pero llevada al extremo. Es decir, una defensa a ultranza del presidente. También es verdad que Sanders refleja un problema que tiene la administración Trump. Sanders llevaba queriendo irse de la Casa Blanca prácticamente desde finales del año pasado. No ha podido irse hasta ahora, entre otras cosas porque, según dicen, yo no sé si esto es cierto o no, pero según dicen, tenía problemas para encontrar un trabajo después de estar en la Casa Blanca. Y es que la Casa Blanca de Trump frecuentemente es muy tóxica para la gente que ha trabajado en ella. ¿Usted coincide con los analistas que dicen que Sanders redefinió el cargo de portavoz de la Casa Blanca y cómo? Sanders redefinió el cargo en el sentido de que lo convirtió, al menos desde mi punto de vista, en algo mucho más confrontacional. Habitualmente los portavoces juegan un doble juego, es decir, por una parte se enfrentan, por una parte defienden las posiciones del presidente, por otra tratan de convencer, tratan, digamos, de seducir a los medios de comunicación. Sanders esto nunca lo logró, pero lo que también hay que tener en cuenta es que Sanders no consiguió solucionar el problema de su departamento antes de ella, y que es también el problema de la Casa Blanca de Trump, que es las luchas internas y las constantes filtraciones. Durante el mandato de Sarah Sanders ha habido filtraciones todo el tiempo. Prácticamente solamente ha dejado de verlas en los últimos tiempos cuando ella ha dejado de dar conferencias de prensa. Y este es un problema verdaderamente estructural de la Casa Blanca de Donald Trump que Sanders no ha resuelto. Sanders llevaba más de 90 días sin hacer una rueda de prensa con los medios de comunicación desde la Casa Blanca. De hecho, no se sabe exactamente qué hacía durante las 4 horas donde se supone que las personas que tienen ese cargo se deberían estar preparando precisamente para llevarle una agenda o respuestas a los medios de comunicación. Y tenemos un presidente que se está comunicando a diario por medio de Twitter. Entonces, ese puesto de portavoz, digamos, se está volviendo obsoleto. ¿Y qué o cómo cambia el poder entre la prensa y el mandatario estadounidense? O las relaciones entre ambos. Digamos que en la Casa Blanca de Donald Trump, del mismo modo que en la campaña de Donald Trump, toda la comunicación o la parte más estratégica y la parte más fundamental de la comunicación
va a través de Donald Trump y va a través fundamentalmente de los dedos de Donald Trump en las redes sociales, en Twitter fundamentalmente. Esto es absolutamente clave y esto es absolutamente crítico. Sarah Sanders precisamente lo que sí que comprendió claramente es que el papel de Donald Trump y el suyo era solamente un papel muy secundario. Ahora mismo, después del éxito que ha tenido Trump al centralizar toda su operación de comunicación en Twitter y en otras redes sociales, bueno, fundamentalmente en Twitter, también en apariciones esporádicas en televisión, como la que ha hecho hoy durante 50 minutos para celebrar sus 73 años en el programa de televisión Fox Friends, como una que hizo el lunes en la cadena de televisión financiera CNBC. Digamos que Trump no necesita a nadie para que gestione sus comunicaciones con los medios de comunicación. Él es su propio portavoz y él lo dirige además conforme a sus propios criterios. Pablo, muchísimas gracias. Falta esperar a ver quién queda como el próximo portavoz de la Casa Blanca, reemplazando a Sarah Sanders. El Comité Nacional Demócrata anunció que de 24 precandidatos presidenciales, 20 lograron los requisitos necesarios para participar en el primer debate de las primarias que tendrá lugar en Miami a finales de junio. Estos son los que calificaron: Joe Biden, Bernie Sanders, Kamala Harris, Elizabeth Warren, Cory Booker, Kirsten Gillibrand, Amy Klobuchar, Michael Bennet, y de los congresistas están Tulsi Gabbard, Eric Swalwell, Tim Ryan. También pasaron el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, el alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, el gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, el exgobernador de Colorado, John Hickenlooper, y el excongresista John Delaney. Mientras que el gobernador Steve Bullock de Montana, el representante Seth Moulton de Massachusetts y el alcalde Wayne Messam de Miramar, Florida, no calificaron para lograr ser parte de este debate. Los precandidatos presidenciales necesitaban reunir donaciones a su campaña de por lo menos 65,000 personas o recibir el 1% de intención de voto en un mínimo de 3 encuestas estatales o nacionales. Vamos a pasar ahora a una noticia en positivo. Y es que después de ver a un anciano veterano viviendo en una casa bajo condiciones deplorables, una conductora de transporte público decidió ayudarle e intervino para llevarlo a su casa. Se trata de Lauren Mulvihill, que llegó hace unos días a recoger a Ronald Denver, de 89 años de edad, quien acababa de ser dado de alta del hospital y no tenía quien lo llevara a su casa precisamente porque no cuenta con familia viva. Mulvihill dijo que Denver no había llamado a alguien para que le ayudara a limpiar su vivienda por temor a que se la quitaran. Así que ella decidió ir a las redes sociales y publicar la información y pedir ayuda también por medio de Facebook. Decenas de personas respondieron y comenzaron a ayudar al veterano. Comienza la Copa América en Brasil. Siempre que ha sido local, la selección brasileña ha salido campeona. Vamos a ver cómo avanza el torneo en medio de huelgas contra el presidente Jair Bolsonaro. La selección verde-amarilla tiene aún más presión para triunfar, pues el último recuerdo que tienen los brasileños de su selección en un torneo en casa es la película de terror del 8 de julio de 2014. Esa noche, el equipo quedó eliminado en las semifinales del Mundial, perdiendo 7-1 ante Alemania. Y hay que tener en cuenta también la lesión de Neymar, la máxima figura del equipo. Quien sea que se lleve el título podrá levantar el trofeo en la final el próximo 7 de julio en el emblemático estadio de Maracaná. Desde la organización, o desde que se organizó lo grande del Mundial en el 2014, Brasil ha tenido 3 presidentes, una recesión histórica, 2 exmandatarios detenidos y un escándalo de corrupción que ha salpicado a toda la región. Para hablar de este tema nos acompaña José de Bastos, periodista. Bienvenido. Gracias. José, cuéntanos entonces cómo avanza esta Copa América el día de hoy y sobre todo en medio de estas manifestaciones que estamos viendo de parte de los brasileños. Sí, bueno, Brasil, como explicabas, le ha tocado ser anfitriona de grandes eventos deportivos en medio de momentos muy complejos, ¿no? Mencionabas el Mundial de Fútbol, luego estuvieron las Olimpiadas de Río en 2016, ahora llega la Copa América con un momento en el que se está iniciando un nuevo ciclo político con Bolsonaro como presidente y que Brasil en lo deportivo pues sigue, digamos, queriendo recuperar un poco el brillo
brillo de su selección de inicios de este siglo y de, obviamente, décadas anteriores. Entonces, creo que se mezclan ambos eventos. El día de la inauguración, hoy mismo, había una huelga, probablemente habrá muchas más protestas a lo largo de estas 3 semanas en Brasil, porque, bueno, desde el inicio el presidente Bolsonaro han habido muchas protestas en su contra. Además, en las últimas semanas ha habido toda esta controversia con el ministro Sergio Moro y demás. Entonces, promete ser un evento muy interesante en lo deportivo, por supuesto, pero creo que el ambiente va a estar caldeado a lo largo de la Copa América en paralelo, ¿no?, en las calles de Brasil. ¿Cómo se podría ver afectada la selección brasileña con la lesión de Neymar, por ejemplo? Bueno, sigue siendo la gran figura de Brasil, ¿no? Desde prácticamente el Mundial 2014 es el referente, sigue siendo el brasileño, digamos, más famoso en el fútbol europeo, en el fútbol internacional, y bueno, creo que obviamente impacta. A veces que ocurren este tipo de lesiones de donde la gran figura queda por fuera, aparecen, digamos, nuevas estrellas, quizás algunos jóvenes juegan un poco con menos presión, y por ahí se podría dar, no una sorpresa, que obviamente no sería una sorpresa, pero podría verse un Brasil, digamos, muy bien en la cancha, a pesar de no tener a su principal figura, pero obviamente de entrada lo van a extrañar. Algo parecido entonces como vimos hace algunos años con la lesión de Falcao y después surgió James Rodríguez. Y ahora correcto, en la selección colombiana, y bueno, y creo que ya Falcao no es la principal referencia en Colombia, sino tanto James como varias otras figuras en la mitad de la cancha, ¿no? Correcto. José, el Mundial del 2014 fue un Mundial bastante opulento, pero hoy la Copa América, ¿creemos que sea un poco más discreta teniendo en cuenta la situación por la que atraviesa Brasil en este momento? Sí, en parte por eso y también porque la Copa América nunca ha sido un evento, digamos, por usar esa palabra, tan opulento, ¿no? Reúne mucho interés, la región entera está pendiente, pero no hay, digamos, tantas personas del exterior llegando al país, no viajan todos los países, las personas de todo el continente para ver el evento, sino que se sigue, tiene cierto interés, pero no hacen falta, digamos, el despliegue que suele haber en un mundial. Creo que la organización, el tamaño que se le dio y lo que rodea al torneo, creo que le da un brillo suficiente, necesario para lo importante que es la Copa América. También hay que recordar que la Copa América en teoría se disputa cada 4 años, pero hubo una en el año 2016, que fue esta Copa América Centenario especial que se hizo por los 100 años de la Copa América, y luego va a haber otra el próximo año, porque la Confederación Suramericana va a cambiar el formato para que la Copa América se celebre a la vez que la Eurocopa, que el torneo de naciones en Europa. Entonces, es cierto que obviamente hay mucho interés, pero ya en un año vamos a tener otra Copa América. ¿Cuál es el impacto entonces económico, por ejemplo, en un país que esta Copa pueda tener? Porque si bien pues la región está pendiente, no es como el Mundial que de pronto todo el mundo intenta viajar. Sí, la Copa América creo no suele tener quizás tanto impacto en el caso de Brasil, no solo por el Mundial, sino bueno, por la tradición que tiene el país. Digamos, los estadios ya estaban hechos, no hubo, digamos, tanta inversión como lo recordamos, por ejemplo, en Venezuela en el 2007, ¿no? Cuando fue la Copa América, gastos que se hicieron, sean polémicos o no, pero realmente toda la infraestructura deportiva del fútbol en Venezuela cambió con la Copa América. Brasil no tuvo que hacer tantas inversiones, sino más bien creo que celebrarán es tener estos estadios para al menos poder usarlos para este tipo de eventos. Seguramente habrá cierto impacto económico, pero insisto que no suele ser un evento que mueva, digamos, a 50.000 uruguayos o argentinos para el país. Seguramente en las fases finales sí habrá más gente interesada en viajar a Brasil y ver a las selecciones que lleguen a las últimas fases. José, y estas manifestaciones que estamos viendo en las calles en contra de las propuestas que tiene Jair Bolsonaro en ese momento en cuanto a las pensiones de las personas, ¿podrían tener algún impacto en la Copa América o creemos que todo vaya a continuar fluyendo con normalidad? Bueno, creo que volviendo a 2014 y 2016, tanto el Mundial como los Juegos Olímpicos son una buena muestra para ver que, bueno, ciertamente los periodistas y los turistas que fueron notaban obviamente el movimiento que había en las calles, pero en ningún momento un evento deportivo, digamos, fue interrumpido por manifestantes o nunca hubo, digamos, violencia o represión policial al lado del estadio, o tanto como para impactar el partido, ¿no? Así que de entrada uno pensaría que no, pero siempre es posible y quienes manifiestan en Brasil y en todas partes del mundo lo que buscan en gran parte es atención, ¿no? Entonces, obviamente los estadios van a ser un punto donde muchos querrán manifestar tanto dentro como en las afueras para tener las cámaras siguiendo este tipo de protestas. Vamos a comparar un poco también pues la Copa América, que se está llevando a cabo en este momento, y el Mundial de las Mujeres. ¿Cuáles son los impactos de ambos? Y
lo más probable es que las personas de pronto estén mucho más pendientes de la Copa América que del Mundial de las Mujeres. ¿Por qué? Y si estamos viendo, digamos, todo el movimiento de Me Too y en esta generación y las redes sociales, etcétera, ¿por qué de pronto no hemos cambiado un poco también ese entorno y prestarle un poco de atención al Mundial de las Mujeres? Bueno, creo que sí ha cambiado. Si recordamos hace 2 o 3 mundiales, probablemente mucha gente ni se acuerda cuándo se jugaron el Mundial Femenino, ¿no? Sí hay mayor atención. Creo que en este caso Sudamérica y Latinoamérica están un poco atrasados en la atención que se le presta al fútbol femenino, en parte, bueno, primero por la gran afición que siempre ha habido por el masculino, ¿no? Como que la gente se ha enfocado en esto y quizás no pensaba mucho, no le prestaba tanto interés. Las propias federaciones de Brasil, de México, de Argentina, tampoco le han prestado mayor atención ni han puesto inversión en los equipos femeninos, como sí ha ocurrido en Estados Unidos, por supuesto, que es muy popular la selección, pero también en Canadá, en Australia y en la última década, sobre todo, eso ha venido pasando en Europa. Entonces ahora vemos, el Mundial se juega en Francia, vemos todo el país ha estado muy pendiente de la selección femenina y creo que con el paso del tiempo, si aumentan las inversiones en la región, en nuestra región, en Latinoamérica, podría crecer un poco más el interés porque, digamos, vemos a Argentina, por ejemplo, que ha hecho un buen papel en el Mundial, pero no es favorita como suele ser en el fútbol masculino. No se sabe que es una selección menor frente a Japón, frente a Australia, que han desarrollado mucho más el fútbol femenino. Creo que sí ha ido cambiando, creo que puede seguir cambiando. Incluso veía cifras de audiencia en Brasil, incluso donde se va a jugar la Copa América, muchísima gente siguiendo el Mundial Femenino, ¿no? Viendo su selección, esperando que haga un buen papel, pero creo que sobre todo Latinoamérica tiene mucho espacio por crecer en temas de inversión para que las jugadoras incluso sean profesionales. Todavía muchas de las selecciones que vemos en el Mundial Femenino, las jugadoras entrenan, pero luego también van a hacer otro trabajo y obviamente eso impacta, bueno, en todo el deseo de ellas mismas de ser jugadoras, el nivel que puedan tener, la resistencia física y demás. Hablemos un poco de Argentina también y algunas cifras dicen que Brasil es la selección favorita para que gane este Mundial, esta Copa América. Si sí lo llega a ganar, pues sería nuevamente otro momento que lo ganan estando en casa. Pero, ¿qué podemos esperar entonces de Argentina y para Lionel Messi? Bueno, lo curioso es que a esta Copa América tanto Brasil como Argentina llegan, se podría decir, algo necesitados, ¿no? Brasil es cierto que ganó la medalla de oro en Río en las Olimpiadas, pero la Copa América ya tiene más de una década sin ganarla. Argentina tiene más de 20 años sin ganar un título de selección mayor. Obviamente está toda la novela, si se quiere, en torno a Lionel Messi. Y creo que sobre todo el título sería importante tanto para Brasil como Argentina, pero creo que quien no lo gane va a salir, digamos, decepcionado. Si Argentina no es campeón, por ejemplo, volverá a haber dudas sobre si Messi va a seguir en la selección, se seguirá dudando por qué no logra un título o por qué no. En cambio, si lo gana, creo que va a ayudar mucho a Messi, va a ayudar mucho a Argentina, sobre todo pensando en el Mundial dentro de 3 años, donde seguramente Messi se mantendría en la selección. Creo que habría un gran alivio en Argentina de ganarlo, pero obviamente está Uruguay también, está Chile, que ha ganado las 2 últimas copas, está Colombia, está una renovada Venezuela, Paraguay también ha estado, digamos, fuera de los mejores equipos suramericanos y creo que también desea meterse en la lucha. Entonces, sin duda que no va a ser fácil ni para Brasil jugando en casa, ni Argentina con toda la presión que llega. ¿Y cómo ves a todos los equipos en este momento posicionados? ¿Qué equipo podría salir triunfador en este momento? Bueno, creo que obviamente Brasil sí tiene las de ganar. Es interesante porque vemos a muchos equipos como renovándose, ¿no? Como decía Venezuela, que está teniendo un equipo bastante diferente. Argentina viendo, además de Messi, que tiene, ¿no? Probando nuevas piezas. Un Perú que viene de disputar la Copa del Mundo, pero que sigue manteniendo a sus jugadores más experimentados y creo que es momento, digamos, de empezar a renovarse. Y también la selección de Colombia, que ha estado en los 2 últimos mundiales, dejando una buena impresión, pero creo que le falta dar un paso más, ¿no? Entonces creo que también Colombia quiere tener así como pasó con Chile en las 2 últimas copas, de que finalmente esa gran generación chilena pudo ganar un título. Creo que Colombia también desea eso, ¿no? Y creo que van a ser estas las selecciones favoritas. José, mientras que Brasil está atravesando una crisis política, creemos que de pronto la Copa América podría simplemente
pasar como por un evento deportivo más, o la gente posiblemente va a estar aún más pendiente como para intentar olvidarse de los problemas políticos que están atravesando en este momento? Bueno, yo creo que mientras duren los partidos la gente va a estar atenta, pero la tensión, digamos, y la polarización política y sobre todo, digamos, estas movilizaciones que ha habido rápidamente en contra de Bolsonaro, creo que no van a olvidarse, ¿no? Una vez finalizada la Copa, seguramente la situación va a seguir, y recordando siempre la diferencia entre un Mundial y una Copa América, ¿no? Realmente un Mundial sí puede ser un evento en el que todo un país quiera desconectarse de la realidad y estar atento al Mundial. La Copa América puede ayudar, puede tranquilizar un poco, pero siempre se está pensando en la Copa del Mundo, ¿no? Siempre la Copa América es un bonito escenario, pero no es realmente el gran escenario, ¿no? Aquí tengo las cifras de la Conmebol, que aprobó un presupuesto de 469.000 millones de dólares solamente para la organización de los torneos durante 2019. ¿Esta cifra es más alta que las anteriores o es una cifra normal? Sí, creo que es una cifra, digamos, acoplada, quizás cierto crecimiento con años anteriores, pero como, digamos, siguiendo la línea de las grandes confederaciones, ¿no? Recordemos que Suramérica es realmente la gran potencia junto con Europa en el mundo del fútbol, ¿no? Quizás un poco a diferencia de quizás las economías más poderosas del mundo. En el caso del fútbol, Suramérica es una región muy rica y obviamente hay bueno, hace falta invertir mucho dinero, se genera mucho dinero, vemos siempre muchos estadios muy llenos, no solo en la Copa América, sino en torneos de categorías inferiores, en torneos de clubes, y obviamente pues la inversión que se hace siempre es de gran tamaño. Y en total, cada uno de los 10 países que están participando recibirán 4 millones de dólares, mientras que Japón y Qatar van a recibir 2,5 millones de dólares. ¿En qué utilizan este monto cada país cuando los reciben? ¿O cómo vemos a dónde va exactamente este flujo monetario? Bueno, eso por lo general suele ser motivo o de polémica o de satisfacción, ¿no? Parte del dinero va para los premios a los jugadores, al cuerpo técnico, algunas federaciones que tienen técnicos quizás de otra parte del mundo o con gran prestigio, pues invierten bastante dinero en contratar a ese técnico y a todo su equipo de trabajo. Mucho va a la infraestructura que tiene cada país, de mejorar no solo los grandes estadios, sino, digamos, las canchas pequeñas a lo largo de todo un país para que se puedan desarrollar las categorías inferiores, invertir en el fútbol, digamos, menos de 10 años, menos de 12 años, también en el fútbol femenino, ¿no? Como lo estábamos conversando, cuánto se dirige, bueno, para que la selección femenina desde también las categorías, desde la adolescencia, digamos, se desarrolle mejor, y por ahí es que todo el dinero se va, y obviamente de vez en cuando surgen controversias de, bueno, de cómo se está utilizando el dinero y por qué países que parecen percibir mucho dinero en el fútbol no se está demostrando con resultados. José, ya para cerrar, que se nos acaba el tiempo, hemos visto una goleada similar a la que le hicieron las mujeres en el Mundial a Tailandia, 13-0. Bueno, lo vimos hace poco en el Mundial Sub-20 masculino. Noruega le ganó 12-0 a Honduras, pero no es lo normal, ¿no? Ocurrió también hace varias décadas en el Mundial masculino, 10, 11-0. Eran resultados que, bueno, como la disparidad que había y que sigue habiendo en el fútbol femenino, yo creo que no ayuda, digamos, al espectáculo. Uno ve ese marcador y dice, bueno, no voy a prestar mucha atención, pero creo que es normal también, ¿no? Como decía, en Estados Unidos la inversión que se hace en las futbolistas es muy grande. Ellas sí viven del fútbol y viven muy bien del fútbol, entrenan, viven de eso. Las tailandesas seguramente empezaron a jugar mucho más tarde, se habrán reunido mucho más tarde, tendrán otros empleos. Entonces, esa diferencia existía en el fútbol masculino, que creo que también es importante recordar que obviamente la paridad que existe no fue siempre así, y ojalá que de aquí a 20 o 30 años ya no veamos eso en el fútbol femenino tampoco. José. El gobierno estadounidense publicó hoy un video donde intenta demostrar que la República iraní intentó eliminar evidencia de su participación en los ataques contra el Mount Front Altair de bandera noruega y el Kokuka Courageous de propiedad japonesa, que transportaban productos petroleros. El video, que se publicó esta mañana en blanco y negro, presentado hoy viernes, junto a fotografías publicadas también por el Comando Central del Ejército de Estados Unidos, parecen mostrar una mina pegada al Kokuka Courageous, cuando un bote de patrulla de la Guardia Revolucionaria se acercó al lado del barco y quitó la mina. Esto según el portavoz del Comando Central, el capitán Bill Urban. Teherán niega haber participado en algún ataque contra los tanqueros y dijo que se trataba de una acusación infundada de la campaña iranofóbica de Estados Unidos. El incidente es el segundo en pocas semanas. Para hablar de este tema nos acompaña Joseph Humar, director del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Joseph, bienvenido. Gracias.
Joseph, hablemos entonces un poco de las imágenes y este video que estamos viendo que está utilizando Estados Unidos para intentar mostrar la culpabilidad que Irán tiene en estos ataques. Mira, yo creo que tenemos que regresar a mayo, el mes anterior, cuando hubo otro incidente en el Golfo, cuando había buques de petróleo que estaban siendo atacados por rebeldes de Yemen. Y eso también fue por parte del gobierno de Trump acusado a Irán de ser responsable de esos ataques, pero mediante uno de sus grupos proxies, uno de sus grupos de rebeldes que maneja en Yemen, que se llama los rebeldes de Houthi. En ese caso, la evidencia no era suficientemente duro para que el Congreso apruebe acciones militares en contra de Irán en el Medio Oriente. Y entonces regresamos a ese precedente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Yo creo que esta vez la administración de Trump quería asegurar que van a demostrar que Irán está detrás de este atentado. Y como tienen un video que demuestra que los cuerpos revolucionarios, la paz de Irán, tenía una huella en tratar de limpiar las evidencias que ellos estaban detrás de este atentado o este ataque, entonces querían demostrar eso no solamente privadamente en el Congreso, pero también públicamente para que todos vean que ellos están haciendo varias provocaciones en el Medio Oriente. Y públicamente, de hecho, porque Pompeo, precisamente después de que se llevara a cabo este presunto ataque, le pidió al embajador de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas que tocara este tema en el Consejo de Seguridad del día de hoy. Sí. ¿Qué podemos esperar de ese organismo y de parte de este Consejo? Mire, ese Consejo también maneja sanciones, ¿no? Tienen varias resoluciones que han hecho unos más fuertes en realidad durante el momento que había más presión económica contra Irán, y yo creo que va a esperar lo mismo, va a esperar a reconstruir, y eso creo que es parte de la política de Trump desde su inicio de su presidencia, es reconstruir la presión económica y las sanciones multilaterales que han tenido antes de que el presidente Obama lo desmanteló. Entonces yo creo que eso es un argumento que va a presentar mediante el Consejo de Seguridad, y dice que hay que reactivar, por ejemplo, la resolución 1747, que era uno de los más fuertes en contra no solo Irán, pero todas las empresas que trabajan conjunto con Irán, haciendo proliferación, contacto con grupos terroristas y todo lo demás. Entonces, al intentar de pronto el gobierno de Trump construir esta presión e intentar que todos los países se junten para volver a sancionar a Irán, de pronto las acciones de Irán, si sí se logra poner en evidencia que fueron ellos los que estuvieron detrás de este ataque, ¿serán de pronto como en represalia después de que Trump rompió el acuerdo con Irán? Mira, si hay algo que aprendimos de Irán en todos estos 35 años que estamos en la lucha, porque ellos empezaron la revolución iraní en 79, es que si no le provocas a Irán, ellos van a seguir avanzando en sus atentados y sus acciones ilícitas. Si lo provocas a Irán, van a avanzar igual. Entonces es como no hay manera de cambiar su comportamiento, porque el comportamiento está atado a su revolución y su revolución está atado al régimen. Entonces yo creo que la administración de Trump, particularmente el embajador Bolton, tiene este conocimiento, esta conciencia, y están buscando maneras de presionar para cambiar el régimen. No solo están buscando cambiar el comportamiento del régimen, quieren cambiar el régimen por sí. Y esa política se ha visto en otros también esferas del mundo, como en Venezuela, ¿no? Y, Joseph, entonces, al tener ese tipo de acciones de parte de Irán, que no importa si lo provocas o si no lo provocas, ¿en realidad importa que Trump se haya salido del acuerdo? Bueno, en cierta forma ese acuerdo nos comprometió a cosas que no debíamos estar comprometidos, ¿no? Porque no queremos como un país que respalda las normas internacionales de acuerdos de no proliferación. No queremos estar involucrados con un país que está engañando esos propios acuerdos y que podría estar usando esos acuerdos para chantajear a opositores en su país y también países aliados de nosotros. Entonces, había varias razones de salir de ese acuerdo, pero tiene sentido en lo que dices en el aspecto de que con este acuerdo, sin este acuerdo, Irán, la naturaleza del régimen de los ayatolás es lo mismo y van a seguir avanzando, y lo que ellos hacen es adaptan a las circunstancias políticas que se enfrentan. De hecho, bajo la asesoría de John Bolton, Trump ha implementado aún más sanciones intentando sofocar al gobierno de Irán, y lo ha logrado, ¿no? Correcto. Pero el Pentágono está diciendo que no quiere irse a ningún tipo de guerra, y menos en el Oriente Próximo. Entonces, ¿qué podemos esperar si se aplican sanciones tras sanciones y estamos viendo este tipo de respuesta? Mire, es un poco parecido a lo que estamos viendo en Venezuela, ¿no? Sanciones funcionan como un método de presión para una estrategia mayor. No funcionan como la estrategia. La estrategia no es sancionar hasta que hay un cambio de régimen. Entonces, fuera de una guerra convencional, hay otras herramientas que se están haciendo en el propio Medio Oriente. Los actores claves aquí no son necesariamente Estados Unidos. Los actores claves aquí son los países del mundo árabe, países como Arabia Saudita, como Egipto,
como Jordania y obviamente el propio Israel, que es nuestro aliado principal en la región. Entonces, esos países se tienen que agrupar y no solamente desmantelar las redes que existen de Irán en sus propios países, pero en la región. Y eso incluye las guerras periféricas que están haciendo en Yemen, en Irak y obviamente en Siria. Eso es, yo creo que parte de la lucha que se estamos enfrentando, que no es tan diferente a lo que está pasando en Venezuela, porque Venezuela es lo mismo. No podemos sancionar a Venezuela al punto donde va a haber un cambio de régimen, pero podemos utilizar las sanciones como un método de presión para poder atacar las redes que existen dentro de América Latina. Joseph, entonces, después de ver tantas sanciones, ¿cuál sería posiblemente la estrategia de Estados Unidos o la estrategia mayor de Estados Unidos en este momento, aparte de cambiar un régimen en Irán, y cómo lograrían cambiarlo, y también cómo lo comparamos con Venezuela? Yo creo que, mira, hay dos componentes a la estrategia que tenemos que trabajar en conjunto. Uno es el lado de la resolución y el apoyo que Irán da al mundo terrorismo, ¿no? O sea, la lucha contra el terrorismo. Eso es uno de los principales retos del gobierno de Trump desde su inicio y creo que lo sigue avanzando. Sin embargo, lo que se ha visto, y si lees los documentos de la Casa Blanca en la estrategia de seguridad nacional, eso no es la prioridad, la lucha contra el terrorismo como era anteriormente. Es ahora lo que se llama los países poderes globales del mundo, ¿no? Rusia, China. Entonces, en ese aspecto, yo creo que la administración de Trump está aprendiendo cómo combinar los dos, cómo trabajar en la lucha contra el terrorismo como una prioridad alta, la comunidad de seguridad, y también neutralizar los desafíos de Irán y China a nivel global, que lo están haciendo en América Latina, en Medio Oriente, en África. Y lo que yo propongo es que los dos no son mutuamente exclusivos, que aunque hay un triángulo que es Rusia, China y Irán, que están utilizando varias herramientas, tantos convencionales como su dominio en espacio y ciberespacio, como no convencionales como apoyo a grupos terroristas, que están utilizando todo como una estrategia asimétrica para deslegitimizar a Estados Unidos. Nosotros tenemos que luchar a los tres. ¿Y qué impacto está teniendo esta presión diplomática a nivel mundial y posiblemente en Latinoamérica? ¿Diplomática a Irán? A Irán, ¿Sí? correcto. Mira, yo creo que tiene un buen efecto en el Medio Oriente. Yo creo que ha podido cambiar un poco la perspectiva de países del Golfo, donde tenemos mucho trabajo para hacer es Europa. En Europa hay un interés comercial grande desde que se levantaron las sanciones contra Irán, y hay muchos países europeos que lo ven como necesitan petróleo, ¿no? Y ven como Irán como proveedor de petróleo y no necesariamente piensan que Irán tendría que ser el peor enemigo del mundo. Entonces, eso tenemos que demostrar que no es que queremos que sea el peor enemigo del mundo, es que ellos han demostrado que no respetan las normas democráticas porque están utilizando otra visión del mundo. Yo creo que tenemos que convencer a los aliados en Europa. Y hablando un poco del petróleo, Joseph, ¿cómo está aumentando esto de cierta manera o impactando? Bueno, lo que se está viendo es que las sanciones están funcionando. Entonces, la capacidad de Irán que tiene para producir ese petróleo se está poniendo más difícil, los mercados financieros se están poniendo más apretos, entonces Irán tiene experiencia con la falta de capacidad, no para explotar su petróleo, pero para los sistemas de pagos, para financiarlo. Pero esto yo creo que tenemos que tener en cuenta que esto ya pasó a Irán hace no tan tiempo, hace en 2010. Entonces, Irán ya tiene experiencia con fuertes sanciones a nivel multinacional. Y yo creo que esta vez está más preparado para esa situación, ¿no? Tienen otras herramientas que van a empezar a utilizar para evadir la sistema financiera internacional, para seguir manteniendo sus estados de cuenta hasta con las sanciones. Un poco como Estados Unidos está, China está evadiendo los aranceles de Estados Unidos. Correcto, exacto. Utilizando etiquetas de Vietnam. Bueno, Joseph, y pregunta, entonces esta guerra entre Irán y Estados Unidos, pues la guerra contra Estados Unidos está funcionando, y también cómo puede responder Irán en este momento, ¿no? En un momento donde Estados Unidos lo acusa de algo, Irán responde y dice que no son los responsables, y ¿cómo le decimos a la gente a quién se le puede creer cuando hay dos versiones completamente contradictorias? Mira, yo creo que las evidencias, es lo que está haciendo el gobierno de Trump, de demostrar más evidencias, y es correcto. Yo creo que tienen que demostrar. Hay mucho, yo sé, para el público a veces es muy difícil detectar lo que está haciendo Irán porque son muy invisibles. Hasta la discusión de Irán en América Latina ha sido un debate eterno porque nadie lo ve. Es muy difícil verlo, ¿no? Porque Irán es experto en la clandestinidad, o sea, saben ocultarse, manejan en las sombras. Entonces yo creo que los pocos que han podido ver esto, investigadores, oficiales de inteligencia, policías,
deben aumentar casos, y que ya existen estos casos, y construir narrativas detrás de esos casos para demostrar al mundo que esto es. Yo creo que ese argumento no se hizo apropiadamente en muchas regiones del mundo, principalmente en América Latina. Entonces yo creo que eso hay que demostrar, porque Irán es una amenaza global. Entonces, sus respuestas a cualquier enfrentamiento o conflicto que van a tener en el Medio Oriente contra Estados Unidos o Israel o Arabia Saudita o combinación de los tres, siempre va a responder a nivel global. Y por eso mismo que ellos están activándose en redes que tienen en América Latina. Y yo creo que es parte del mismo conflicto que estamos hablando entre Irán y lo que está pasando en el Medio Oriente. Y que tenemos que estar preparados para esto y demostrar eso a nuestros aliados en América Latina, que ustedes son parte de la lucha. Por querer o no querer, y eso ya demostraron 25 años atrás, cuando había el atentado a la AMIA, que justamente el próximo mes vamos a celebrar, pero vamos a conmemorar el 25 aniversario de los peores atentados de terrorismo islámico en la región. Antes de tocar ese tema, Joseph, te quería preguntar, entremos un poco más en detalle en la influencia que tiene Irán en Latinoamérica, especialmente en Venezuela, y cómo países de la región se están viendo altamente afectados. Bueno, Irán, desde el inicio de la Alianza Bolivariana, desde 2005, firmó un acuerdo para ser miembro observador de esa alianza. Entonces, con el crecimiento de la Alianza Bolivariana, el crecimiento de Irán ha ido en conjunto. Y lo que Irán ha hecho en este aspecto es ha utilizado el mismo esquema que utilizan otras regiones, empresas de cobertura, fachadas comerciales y bueno, y prácticamente han aprovechado su nexo con ciertos países, no todos, ciertos países en la región, Venezuela siendo uno, para poder legitimizar su presencia militar. Pero no son presencia militar al nivel de tropas con armas, así, es militares técnicos que tienen conocimientos sobre armamento, sobre mundo cibernético, sobre ciertos desarrollos de misiles y cosas que son a nivel, digamos, no a nivel de tierra, pero a nivel de aire, ¿no? Entonces ellos han desarrollado esto durante un buen tiempo y han podido mantener todo en la sombra porque los países de América Latina los han ocultado por ellos. Por ejemplo, en Bolivia. Bolivia para mí es el país que tiene la más alta presencia de Irán en el hemisferio, ¿no? Y eso no es muy conocido, ¿verdad? No, para nada. Pero lo que pasa es que Irán no trabaja directamente con el gobierno de boliviano. Ellos captan oficiales del gobierno de boliviano y hacen que ellos hagan el trabajo por ellos. Entonces nosotros calculamos en este momento que hay por lo menos 6 ministerios que están bajo la influencia de Irán en Bolivia por altos funcionarios de esos ministerios que son captados por la República Islámica. ¿Y por qué Bolivia, Joseph? Porque es el corazón de América Latina. Yo creo, uno es parte del ALBA, ¿no? Después de Venezuela, fue el primer miembro que se asoció, después de Cuba y Venezuela, a la Alianza Bolivariana. Entonces, el gobierno de Evo Morales ha estado en gobierno por mucho tiempo, ha tenido mucha trayectoria y posiblemente va a tener más si pasan las elecciones. Y segundo, geográficamente es la corazón de Sudamérica, entonces todas las rutas pasan por Bolivia, ¿no? Claro. Si quieres conectar lo que ellos llaman un corredor sur a norte, tienes que pasar por Bolivia. Si miras lo que están haciendo en Medio Oriente, ¿no? El corredor que están haciendo entre Rusia e Irán, que pasa por Turquía y Azerbaiyán, lo llaman como, es el movimiento sur a norte en contra del occidente, eso es la forma que ellos lo denominan. Y yo creo que en Sudamérica es lo igual, es el corredor sur a norte, triple frontera Venezuela, y el corazón sea Bolivia. Bolivia sería como en ese caso como la Turquía de esa alianza y es para cambiar su habilidad de mover. Joseph, se nos acaba el tiempo, pero brevemente vamos a tocar la cooperación que estamos viendo entre el gobierno de Estados Unidos y Argentina en este momento. Cuéntame un poco más de eso. Mira, el Departamento de Estado, Tesoro y Justicia han hecho un trabajo fenomenal, muy callado por mucho tiempo, con varios países de América Latina, principalmente Argentina, para luchar contra Hezbollah. Porque se ha visto que Hezbollah, como ese grupo que Irán usa para su primera línea de defensa, y también es un grupo de narcotráfico, de crimen organizado, y obviamente un grupo terrorista, es una de las más grandes amenazas en la región que tenemos en todos esos ámbitos. Entonces lo que ellos han hecho es trabajar con estos países para mejorar la capacidad que esos países tienen, para primero conocer qué es Hezbollah y segundo para neutralizarlos. Entonces en este momento hay un taller que está pasando en Buenos Aires que ellos mismos anunciaron, donde tienen por lo menos 7 países de la región con todos fiscales, abogados, investigadores, oficiales, trabajando específicamente sus conocimientos de cómo opera Hezbollah en América Latina. Eso me parece excelente y creo que esto va en anticipación de acciones en el futuro que van a ir con más presión a ese grupo. Ahora a ver sus opiniones divididas en cuanto al anuncio de parte de Organización de Naciones Unidas que cuentan que Michelle Bachelet, la alta comisionada, viajará pronto a Venezuela por invitación del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Naciones Unidas decide enviar a nuestra Michelle Bachelet a Venezuela. Ahora sí algo serio. Se reunirá con víctimas de derechos humanos y con autoridades del gobierno autoritario de Maduro. Para variar, el extremismo de derecha ya está reclamando y llorando. Cuando un régimen genocida, violador de todos los derechos humanos, es quien invita a la alta comisionada de los derechos humanos en la ONU, Bachelet, a inspeccionarlo, podemos concluir quién es la señora. Y con esto culminamos este programa de hoy de Cuestión de Poder. Yo soy Emiliana Molina y hasta la próxima. Descansen.